presentación clínica. Dentro de lo que son las lesiones o traumas del aparato genitourinario, entonces vamos a considerar los traumas por agresiones, accidentes de tránsito. Muchas gracias. Accidentes de tránsito, lesiones deportivas, cualquier mecanismo que llegue a lesionarnos. También hay las lesiones, ¿no?, por arma de fuego, hay lesiones por arma blanca. La mayoría de las lesiones ureterales se deben a traumatismos penetrantes. Les dice que las lesiones de la vejiga suelen deberse a fracturas pélvicas y se observan lesiones ureterales del 5 a 10%. Entonces, hay que ver cuando es un trauma todo el trayecto, toda la anatomía de lo que corresponde a lo que es genitourinario. Lo que se espera para lograr, reconociendo el trauma y la complicación que podría ejercer, es, ¿no?, evitar una disfunción renal, o sea, una insuficiencia, una alteración renal, sea sobre todo prerenal, los traumas, ¿no?, los sangrados, las hemorragias, o una postrenal, por ejemplo, una fractura de cadera que haya lesionado vejiga, que esté comprimiendo el área pélvica, entonces una insuficiencia renal, postrenal, incontinencia urinaria, bien que no haya una buena expresión por las lesiones que tenga en esa vía, como también una disfunción sexual. Entonces, relativo a lo que nosotros hacemos, que es la parte genitourinaria, desde el hombre tomamos lo que son obviamente los genitales, el papel, estómago, testículos, nosotros necesitamos entonces también trabajar y tener cuidado sobre la disfunción sexual. Para poder entrar a lo que son los traumas de los riñones, entonces hay una área de protección que es relativo a las capas que llega a tener. Dentro de esas capas, entonces, hay tres, las principales, ¿no? Una que viene de afuera para adentro, que es la capa fibrosa, ¿no?, o la cápsula renal, la cápsula adiposa, la facies renal, que les dice que envuelve a los riñones más la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, estas tres capas, fíjense, podrían estar laceradas o lesionadas, dependiendo de la agresividad del trauma que llegue a ejercerse. Son órganos bastante nobles, ¿no?, con bastante vulnerabilidad en relación al trauma. Las capas, entonces, de protección: cápsula, la membrana transparente, fibrosa, la fase de Gerota, grasa perineal, como también dentro de eso, al ser un órgano retroperitoneal, tenemos todavía parte de las costillas que están también haciendo la función de protección. Entonces, aquí en la imagen vamos viendo la área en relación a la protección de lo que es la fase de Gerota, la capa grasa y también como la capa renal. Dentro del traumatismo renal, entonces, hay una clasificación dentro de lo que son los traumas menores y traumas mayores, ¿listo? Dentro de eso, entonces, hay una gran frecuencia de un 85% para traumas menores, que es relativo a no hay lesión de la cápsula, ¿listo? A diferencia de los traumas mayores, que sí hay lesión de la cápsula. Les dicen que ocasiona una laceración mínima que puede comprometer tanto el parénquima como la cápsula renal. Puede haber pequeñas hemorragias. Dentro de lo que es la lesión mínima, entonces tampoco no necesita poder llegar a ser una medida invasiva, ¿no? Este paciente
va para reposo, va para tratamiento sintomático, porque no hay un compromiso mayor. Aquí, como vemos, entonces hay un hematoma subcapsular debajo de la cápsula, aquí que están ustedes viendo, que esto se reabsorbe en unos 7 a 10 días, no necesita que se haga una aspiración. Dentro de la imagen tomográfica vamos a ver igual con una densidad homogénea en relación a la parte externa de lo que es la cápsula renal. Una pequeña laceración menos aparentemente de 1 centímetro, laceraciones superficiales menores. Analgesia, reposo, hidratación, no va para más. Mayormente es debido a contusiones, ¿no? Dentro de los traumas mayores, entonces, a diferencia del anterior que eran traumas menores, les habla de que hay lesión de la cápsula y que corresponde a un tanto de un 15% en su frecuencia. Bien, entonces con este trauma, al tener la cápsula rota, ¿no? También hay lesión de vasos, puede llegar hasta una lesión de lo que es la arteria renal, llegar a una hemorragia masiva, haciendo esa colección del sangrado, la formación entonces de un hematoma. Ustedes saben que dentro de lo que es el tejido renal, ¿no?, están los glomérulos haciendo la filtración, haciendo la función de filtrar. Entonces, toda la formación de esa orina, al haber una cápsula rota, va a extravasar. ¿Listo? Va a extravasar, formando un urinoma. Y ese urinoma puede ser un caldo de cultivo para las bacterias, sobre todo las enterobacterias que nosotros habitualmente tenemos en la cavidad abdominal. Si fuera, les dice que bien, fuera una laceración grande, que no haya tenido un compromiso mayor de la cápsula, probablemente vaya a una hidronefrosis, ¿no?, con una pelvis bastante dilatada. Entonces, quedamos que la extravasación de orina, conocido como urinoma, ¿no?, es una masa líquida encapsulada dentro de las facies perirrenal, no la cápsula renal. Aquí ya la cápsula está rota, formado por extravasación de la orina. Puede llegar entonces a producir absceso, puede llegar a producir una peritonitis química. Dentro de lo que son las manifestaciones vamos a ver hematuria macroscópica, ¿no?, porque ya hay lesión de los vasos, hay lesión del tejido córtico medular y el compromiso de la presión arterial. Entonces, dentro de este trauma mayor, aquí hay una laceración, ¿no?, de la cápsula, ¿no?, donde se está señalando, a diferencia de la primera imagen, o sea, la laceración, ¿no?, la ruptura del tejido córtico, lo que está hacia afuera, medular hacia adentro, ¿no?, está yendo hasta lo que son el sistema excretor. Entonces, si esto está roto, la orina que llega a esta área pélvica, ¿no?, la pelvis renal, donde ha llegado la orina por estos cálices mayores, menores, a los cuales se ha desembocado los túbulos contorneados de lo que son los glomérulos y todo el sistema excretor. Y si esto está roto, entonces automáticamente esa orina está yendo a formar entonces una colección que se conoce entonces como urinoma. Y este urinoma puede ser la causa de una peritonitis química. No siempre las peritonitis pueden ser bacterianas, ¿no?, como en el caso de la perforación intestinal, de la bacteria fecal sale a la cavidad intestinal, no puede ser esa. Hay una clasificación, ¿no?, que es la de More, donde les habla de una clasificación donde va hasta el grado 5, considerando cuál es la gravedad. Entonces, el 1 y el 2 se considera como una lesión menor. De ahí para adelante se considera como una lesión mayor.
Entonces, ¿qué les habla la 1? Que hay una hematuria macroscópica, microscópica. En lo que es las imágenes no va a haber todavía repercusión, no van a haber en ecografía, en una tomografía, no van a haber lesión de tejido. Pero sí, ya es del antecedente, como también la clínica, ¿no? Trauma más hematuria, ¿no? Y si les dice me golpeé la región renal, es una movilidad, choque la parte abdominal, una hematuria, entonces estamos ya haciendo la unión de datos para poder llegar a un posible ya diagnóstico. Dentro de lo que llega a ser el grado 2, les habla que hay una laceración menor a 1 centímetro, sin extravasación de orina. Entonces, estos 2 grados se considera como una lesión menor, ¿ya? Ahora, para una lesión mayor, va de ahí para adelante. El grado 3, laceración mayor a 1 centímetro hacia la corteza sin extravasación de orina también, pero ya es mayor. O sea, 1.5, 2, ya es un grado 3. El grado 4, ¿qué característica tiene? El grado 4, aparte de haberse lacerado, tiene la característica de haber seccionado un vaso renal, no el principal, sino un vasito, haciendo que haya una isquemia local en ese tejido donde se ha llegado a ocluir, donde ya no ha llegado el pasaje sanguíneo por la sección de esa arteria local. Les dice, laceración de un vaso segmentario, ¿no? Trombosis de una arteria segmentaria sin laceración del parénquima o la correspondiente isquemia de su territorio. Ese es el grado 4. Ahora, dentro del grado 5 ya hay compromiso de lo que llega a ser la lesión vascular, ¿no? Mayor, considerando lo que ya es la arteria renal. Nos define como una trombosis de la arteria renal principal, laceraciones mayores múltiples, es el estallido del riñón. Hemos hablado que el riñón es un órgano, un tejido bastante noble, o sea, quiere decir, tiene cierta característica maleable, ¿no? El arrancamiento de la arteria renal principal, renal, o ambas, ese es el grado 5. Entonces, vayamos entrando a una suposición de tratamiento. La resección de una arteria, entonces, no es para un reposo, porque es una arteria abierta que va a estar sangrando. Nosotros llevamos todo lo que es el sistema vascular de la perfusión a un sistema de filtración hacia los riñones mediante las arterias renales, ¿cierto? Entonces, toda esa función podemos anular. ¿Cuál fuera el tratamiento en este caso? Diálisis. previo a la diálisis. Hace una cirugía abierta, tiene que controlar la hemorragia local, ¿no? Ver la posibilidad de hacer una arterioplastía, si hay todavía la posibilidad de hacer una reparación para que vuelva otra vez la perfusión renal. Entonces, fíjense que nosotros ya estamos poco a poco deduciendo los tratamientos. Se considera el grado 1 y 2 como traumatismos renales menores y el 3, 4, 5 como traumatismos ya mayores. Entonces, el grado 5, fíjense, la resección entonces de los vasos, esta se considera como una lesión renal vascular. Dentro de esas, entonces, la arteria se rompe, se llega a estirar, que es la elongación, es una lesión grave, puede ser una hemorragia masiva, el compromiso de la presión arterial por el mismo hecho de que es una hemorragia masiva. Todo lo que es hemorragia masiva repercute sobre la presión arterial. Nosotros funcionamos con lo que es frecuencia cardíaca, presión que se maneja en relación a la resistencia vascular, ¿cierto? Entonces, si eso cae, entonces vamos a entrar a una hipotensión arterial y probablemente por compensación a una taquicardia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lesión mínima, entonces tenemos a mano ecografía, urografía excretora. Para las lesiones mayores,
Entonces, ecografía, orografía, arte, geografía. Dependiendo la inestabilidad del paciente. Ecografía puede haber fallas del observador, probablemente no tenga una pericia, ¿no? Minuciosa, puede variar el informe o que el paciente no esté bien preparado. Entonces, dentro de eso tenemos la posibilidad de pedir la cantidad de cortes que ustedes quieran a esa altura. Lo normal que llega a venir un corte tomográfico es de 0,5 milímetros, o sea, en la rebanación que viene de los discos, las imágenes, cada imagen es después de 5 milímetros, 5 milímetros, 5, 5, 5, 5, 5. Entonces, si yo quiero cortes más finos, puedo pedir al imagenólogo para tener mucho más detalle o minuciosidad en relación a esa área. Ya casi todos los hospitales desde segundo nivel para arriba tienen tomógrafo, ¿no? Y hay también empresas ya privadas que tienen ese acceso. ¿Cuáles son las complicaciones? Urinoma, hidrocele, fístulas arteriovenosas, hipertensión renovascular. ¿Qué datos clínicos vamos a tener? Dolor, ¿no? Bastante dolor. Taquicardia, masa palpable de uno de los flancos. Los riñones están ubicados ¿a qué altura anatómicamente? Acá. ¿A qué altura vertebral? Claro, ¿dónde voy a buscar esos riñones? Si es que estamos hablando de que hay un abombamiento en uno de los semiabdómenes. Aquí adelante no es un órgano retroperitoneal, ¿cierto? Lo vamos a buscar en las fosas renales a la altura de la L2 para abajo, lateral a lo que es la columna lumbar. Hipotensión, porque ya hay una clínica de compromiso vascular. Aumento de la frecuencia respiratoria, aleteo nasal, hematuria macroscópica. La hematuria macroscópica es un sangrado, ¿no? Urinario franco. Ustedes ven la sonda vesical o el relato que les dice el paciente: estoy orinando sangre. Entonces, no hay donde perderse con esto. Más el antecedente es importante. Caídas, traumas, golpes, violencia, el tener algún signo de golpe. Entonces, es importante hablar con el paciente. Laboratorios, entonces, por el trauma, por el sangrado y por el trauma del tejido renal, que es el que nos produce la hormona eritropoyetina, que estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos, ¿no? Va a estar alterado, dándonos entonces una anemia. Leucocitosis, todo proceso inflamatorio produce una leucocitosis. Disminución de la hemoglobina, relativo a la primera. Estudios radiológicos, entonces nos colabora también lo que es la radiografía de abdomen simple, urografía excretora, como también la tomografía. Entonces ya tenemos todos estos medios en los hospitales y creo que ya es de acceso común para poder buscar. Tratamiento: lesión vascular, arterioplastía, relación a lo que es una lesión renal mayor, nefrectomía total. O sea, sacar el riñoncito si es que ya no se lo puede recuperar porque va a ser un medio infeccioso, ¿no? Si es que todavía tiene el otro riñón y está funcionando, ya como un paciente monorrenal con características de ya siempre de ser tratado como un paciente de urgencia. Las lesiones menores pueden ser nefrectomía parcial o reposo más analgesia, ¿no? Bien, vamos a hablar de lo que es el trauma ureteral, ¿ya? Dentro del trauma ureteral es bueno recordar que los uréteres tienen gran importancia porque son conductos excretores de la orina que ha formado el riñón. En sus tres segmentos
es el uréter superior, ¿no? El uréter medio y el uréter inferior. Cada uno de esos segmentos tiene connotaciones diferentes por las características de mayor frecuencia en relación a esa área. Por ejemplo, el uréter medio va a haber mayor lesión por los procedimientos quirúrgicos. Tercio superior, ¿no? Uréter superior. Entonces, traumas, armas de fuego, armas blancas, accidentes automovilísticos, como también iatrogénicos. Lesiones del tercio medio, sobre todo cirugías de colon. No está de menos también otro tipo de cirugías, pero entre las más frecuentes son las intestinales. Ahora, para lo que es el uréter inferior, histerectomía, ¿no? Quiste de ovario, uso de uteroscopio, como también cirugías de miomas. Puede haber otras, apendicitis, puede haber cualquier otro tipo de cirugía a esa altura. Divide en tres tipos, las que son de tipo penetrantes, cerradas y iatrogénicas, ¿no? Las penetrantes, entonces, sobre todo son las lesiones causadas por armas de fuego o como también armas blancas, que son cuchillos, machetes, cuchillitos de tramontina, absolutamente todo. En serio, les llega. Ahora, las cerradas, traumas violentos, caída del segundo piso, ¿no? Sin ropa de protección de conducción, o que también lo que son los accidentes de tránsito, caídas, deportes violentos dentro y entre las iatrogénicas producidas por ligadura, sección, compresión prolongada. Bien, entonces fíjense que vaya subdividiéndose en distintas características de acuerdo a cómo se va presentando. Mayormente les dice que no hay un síntoma característico, pero que va a ir produciendo alguna complicación. Pues, ¿no? Si está resecado, está lacerado, la orina, ¿dónde va a ir? Si ese es un conducto, directamente la orina va a ir a cavidad abdominal, a cavidad peritoneal, produciendo una peritonitis química. ¿Cuándo hay que sospechar de estas lesiones? Cuando hay traumas, cuando hay antecedentes, ¿no? De cualquier trauma, sea accidente de tránsito, traumas por golpes violentos, deportes violentos. Tras cirugía técnica ginecológica es imprescindible, les dice. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para considerar y para hacer una revisión? ¿Qué laboratorio? Entonces les dice que es una tomografía con contraste radiológico, entonces ya les va dibujando el recorrido, fíjense, de lo que es el contraste. Por lo visto está recepcionado en relación a lo que es el uréter medio, donde hay una extravasación de contraste. El contraste está acá en la pelvis, de arriba, como les marca. Hacia arriba va descendiendo y aquí hay una extravasación donde les está señalando, ¿no? La flechita. Entonces, esas características ya nos van apuntando entonces a que podría haber un tipo de lesión en relación a trauma ureteral. Otros estudios están la orografía excretora, como también ecografías, ¿no? Donde podemos detectar urinomas, podemos detectar hidronefrosis, las tomografías con contraste. Lo bonito de la tomografía con contraste es que nos hace un delimitado de lo que es la salida, la expresión de este mismo contraste, ¿no? Ahora, lo malo es que nos puede inducir a una insuficiencia renal
intrarrenal, intracelular, por el contraste que estamos utilizando. Entonces hay que considerar efecto-beneficio. Para no llegar a este extremo, entonces ya hay un antecedente, hay una hematuria macroscópica, hay un abdomen agudo, entonces se entra a hacer una cirugía abdominal, una laparotomía, una cirugía abierta, y entonces se hace una revisión de todos los órganos, ¿no? Cuando hay un abdomen agudo. Hay una escala de gravedad según la Sociedad Americana en relación a lo que es el trauma, ¿no? También hay una clasificación de gravedad relativo a lo que es la cirugía de trauma. Entonces, igual va de grado 1 a grado 5, la primera nos habla de lo que es un hematoma, y a la siguiente nos habla de lo que son laceraciones en relación a diámetro. Entonces, en la primera hay un hematoma aislado. Un grado 2 se considera cuando hay una laceración menor, les dice, a un 50%. Un grado 3 a una laceración mayor a un 50%. El grado 4, cuando hay una desvascularización de menos de 2 centímetros, ¿listo? Y mayor a 2 cuando es un grado 5. Entonces ya nos van dando sugerencias de tratamiento relativo a esto. Grado 1, grado 2, fíjense, si hay un trauma a nivel que sea de la uretra, porción media, en la primera imagen, la orina ¿dónde va a salir? A la cavidad abdominal. Para poder evitar toda esa complicación, entonces, mientras se hace una reparación terminal de las ureterotomías, de los uréteres, ¿no? Entonces necesitamos evacuar esa orina. Todos los días nosotros estamos filtrando orina. Entonces esa orina va a seguir entrando a cavidad. Entonces necesitamos instalar una nefrostomía. La nefrostomía mediante un catéter, un procedimiento con una anestesia local, donde va a drenar todo lo que es la producción de orina. De esa manera, entonces, mientras se va buscando un segundo plan y considerando cuál ha sido la causa, ¿no? Entonces ya se ha instaurado un procedimiento que va a ir siendo de rescate y de evitar segundas complicaciones mientras se lleva a cabo la reparación de la resección o laceración de ese segmento. Entonces, es frecuente este procedimiento para pacientes que tienen algún proceso obstructivo en lo que llega a ser, por ejemplo, en relación a un tumor de vejiga, a un tumor genitourinario, una úlcera de cervix, que está comprimiendo, ¿no?, lo que es la pelvis, está comprimiendo los uréteres inferiores, no hay una vía excretora, entonces necesitamos habilitar esta vía. Esta vía nos ayuda entonces a que no haya una elevación de azoados, o sea, de todas las toxinas que esté eliminando el riñón. El riñón también elimina diferentes tipos de metabolitos, dentro de eso también diferentes tipos de minerales. Entonces con esto ya nos ayuda bastante, ¿no? ¿Cuál es la complicación de usar este procedimiento al ser una vía de ingreso? Es llevar a que haya entonces ingreso de bacterias para la formación de abscesos renales. Habíamos hablado de esto dentro de lo que eran los procesos infecciosos, entonces ya, fíjense, es frecuente. Ahora les habla también de lo que es la colocación del doble J, que en la otra imagen que están viendo, ¿no? Un set ureteral. Eso ya es un procedimiento endoprótesis que permite el drenaje seguro del riñón, proporcionando la canalización y estabilización de la lesión. A veces los traumas llegan a ser hipocompresivos, ¿no? Entonces, mientras se restablece la canalización, se las hace con catéteres que va por vía uretral a los uréteres, dependiendo si son ambos o solo unilateral, los catéteres doble J. Eso es para lo que son las lesiones grado 1 y grado 2. Relativo a que son las lesiones grado 3, 4 y 5, entonces ya nos vamos a ir
a cirugías mucho más minuciosas relativo al área donde ha habido la afectación de la laceración, ¿no? Ya son técnicas en relación al tercio superior, entonces se habla de lo que es la reparación, ¿no?, del segmento superior reseccionado con el segmento inferior reseccionado, o sea, lacerado. Nos habla de unir bordes, la ureterostomía, transureterostomía, que es indicado en lo que es la lesión del tercio superior. Igual, similar al tercio medio, excepto que hay otras técnicas más, que es el colgado de Wari. Ahora, el tercio inferior les habla de un implante directo, enganche al músculo psoas, y bueno, la resección completa, interposición con autotrasplante, lo que es el tejido vesical. Entre la técnica, entonces, que hay que hacer la anastomosis del área de la resección, les habla, ¿no?, de limpiar los bordes, les habla de la definición, de hacer una delimitación de márgenes, ¿no?, para poder hacer esta reparación. Entonces, esto se conoce como ureterostomía. Es la anastomosis terminal de los uréteres. Eso está indicado para lo que es la lesión que hay en uréter superior como también en uréter medio. ¿Listo? La transureterostomía. Considerando que probablemente el segmento al cual está con mayor lesión, hagamos de cuenta que es la izquierda, que tiene mayor lesión con pérdida de tejido, lo que podría ser el uréter inferior, medio. Entonces, el restante de lo que queda de ese uréter se va a conectar, se va a anastomosar a lo que es el uréter paralelo, y esto se conoce como un transureterostomía, donde les habla de anastomosar dos uréteres a un solo acabado, ¿no?, a uno solo. Entonces ahí no estamos perdiendo la función mientras se llega a reparar la lesión que esté afectada. Ya lo que llega a ser en las lesiones de uréter inferior, llegan a usar esta técnica, que es la ureteroneocitostomía, que es habilitar otros orificios en la pared posterior con la vejiga, con las plastías del tejido vesical. Hacen una reparación. Constituye un nuevo orificio ureteral con puntos separados de material reabsorbible que logra impermeable y no obstructivo. Debe dejarse los tutores ureterales después de la operación. O sea, estos ya son medidas de salvataje, ¿listo? Técnicas que apoyan a este tipo de traumas. Entonces, hay dos similares para lo que es el trauma uréter superior, medio y ya el inferior. Entonces, es la reparación y en lo posible la habilitación de nuevos orificios. Entonces, hablando de lo que es cuando llega a haber una pérdida completa del uréter, ¿no?, ya hablamos de autotrasplante, realizar los controles de los daños, ligar uréteres y realizar una nefrostomía percutánea. Entonces el paciente se queda con este procedimiento de nefrostomía. Nefre, con nefre, cuando sacamos un pedazo de riñoncito, ¿cierto? Puede ser parcial o total, en lo que habíamos hablado de lesiones renales. Estamos hablando de hacer un corte al riñón y hablamos nefrostomía. Nefrostomía percutánea o un procedimiento local que no necesita mucha exigencia en relación ambiente. Trauma vesical. Este trauma vesical entonces ocurre con mayor frecuencia, les dice, con resultados de impacto externo, golpes, ¿no? La vejiga se rompe en la parte posterior porque el golpe repercute en la parte posterior. Toda herida, les dice, obliga a hacer una laparotomía, porque también puede estar lesionada la vía digestiva. Cualquier paciente que tenga lesión de cavidad abdominal, mucho más cuando es a nivel
suprapúbico, cirugía sí o sí tiene que entrar a revisar y hacer toda la revisión de cada órgano, ¿no? Y empiezan a sacar hasta todo el intestino segmento por segmento para ver si no hay ninguna perforación, revisar todos los órganos, mucho más aún si tiene la lesión y si el paciente está inestable, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento general? Vamos a hablar, después lo vamos a desglosar. Es necesario sondar al paciente, estamos hablando de que los tejidos, ¿no?, ya están lesionados, bien por una contusión, por laceración, por trauma, están lesionados, están inflamados, necesitamos entonces que no haya retenciones urinarias. Nosotros no orinamos de cada rato, pues, ¿no? Tenemos cierto tiempo de retención y luego hacemos la micción. Entonces, en un paciente con una lesión vesical no puede haber ese proceso fisiológico normal, tenemos que evacuar para que haya una cicatrización. Es importante hacer control hemostático, ¿no? Ahora, todo lo que es manejo de lo que es control hemostático se conoce como déjenme acordarme. Emergencia roja. Cuando se activa esta emergencia, entonces todos tienen que acudir porque es relativo a lo que son las hemorragias. Está la emergencia azul relativa a lo que son las insuficiencias respiratorias, ¿no? Entonces, un trauma referente a lo que son los traumas de origen contuso, como también las penetrantes y las iatrogénicas. ¿Listo? Estas iatrogénicas también va a ir como una tercera causa etiológica. Las de consumo o las cerradas, entonces, impactos, ¿no?, directos por colisión, mayormente accidentes de tránsito. Hay una rápida desecación en asaltos, los golpes, ¿cierto? El haber ejercido violencia, las contusiones. Las penetrantes, armas de fuego, armas blancas o armas cortopunzantes, y las iatrogénicas. ¿Cuándo podría haber una iatrogénica? Complicaciones quirúrgicas, ¿no? Manifestaciones clínicas. Hay hematuria, la hematuria es franca. Hay dolor pélvico, suprapúbico, hipogástrico, incapacidad para orinar, hematomas en la región suprapúbica, distensión abdominal, como también hay extravasación de orina, edema perineal, escroto, puede haber salida o acumulación, fíjense, de orina en muslos, como también la pared abdominal inferior. Empieza a haber una edematización local, o sea, la orina por el trauma no está logrando evacuarse de manera adecuada. Entonces, si hay una ruptura, puede abarcar, puede hacer como una infiltración, como un drenaje en relación a la vecindad de los órganos donde se encuentra la vejiga. Entonces, es importante poder canalizar, sondar a este tipo de pacientitos. La cistografía es uno de los exámenes para poder considerar el trauma. Aquí en la imagen están viendo que tendría que ser con el contraste, fíjense, ¿no? Como una bolsita, como un globo, con una cápsula bien delimitada, pero no vemos acá. Hay extravasación alrededor del contraste. Entonces, esto nos habla de traumas, de fisuras, de laceraciones, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Que se pueda hacer un cuadro séptico, fisuras a través de herida a órganos vecinos. Bien, eso es poco frecuente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento llega a considerarse en relación a la gravedad de la lesión.
Las laceraciones extraperitoneales se pueden tratar mediante drenaje de catéter vesical. Puede haber laceraciones intraperitoneales y extraperitoneales, ¿listo? Las extraperitoneales, entonces les está hablando del uso de catéter, la cateterización urinaria, la colocación de la sonda vesical. La afectación del cuello vesical, ya donde empieza a nacer la uretra, ¿no? Puede estar con presencia de fragmentos óseos en la pared vesical o compresión de la pared vesical que requiere cirugía abierta. Mayormente este tipo de lesiones se da por traumas pélvicos, fracturas de cadera, accidentes de tránsito mayores. Entonces, no solo es la lesión al órgano, también todo lo que está en cercanía a este órgano puede estar lesionado, ¿no? Las laceraciones intraperitoneales se tratan de la intervención quirúrgica reparadora. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento para las lesiones vesicales de tipo intraperitoneales? Entonces, esto es mediante una intervención quirúrgica reparadora. Trauma uretral. Hemos hablado de traumas ureterales, hemos hablado de traumas vesicales, vamos a tocar el trauma uretral. Ya en la mujer es poco frecuente por el tamaño de uretra, en cambio en el hombre es sí. Bien, entonces hay que considerar lo que es trauma de la uretra anterior, trauma de la uretra posterior. Ambas tienen diferentes causas. Dentro de lo que son los traumas anteriores, entonces, es poco frecuente y se debe sobre todo a traumatismos cerrados, ¿no? En cambio, las posteriores son consecuencia de traumatismos grandes como las fracturas de la pelvis. A modo de recordar, entonces, fíjense que por afuera de lo que es pubis, entonces estamos con lo que es la uretra anterior y uretra posteriores al pubis. Es frecuente en hombres las causas: accidentes de tránsito, golpes bajos, laceraciones, puede haber retención urinaria, como también uterorragia. Considerando entonces las causas de las lesiones anteriores, vamos a dividir en traumas cerrados, ¿ya? Relaciones sexuales, traumatismos penetrantes, bandas de construcción, lesiones iatrogénicas. En traumatismo cerrado, entonces, en lo que es la lesión de lo que llega a ser la uretra anterior, accidentes de tránsito, caídas, ¿no? Patadas en periné, golpes del periné, por manillares en la bicicleta en la parte superior de la falla. Patadas del periné, frecuente por ejemplo en el fútbol, ¿no? Golpes de periné con las manillares de las bicicletas, o sea, la sentadera de la bicicleta. Estamos en lo que es el ciclismo, que hay cada vez la gente está mucho más deportista. Relaciones sexuales, fractura del peroné, los cuerpos cavernosos, estimulación intraluminal de la uretra, traumatismos penetrantes, heridas de bala, heridas punzocortantes, mordeduras de perro, empalamientos externos, amputaciones de pene, para conclusión, las paraplejías. Y bien, las iatrogénicas, las instrumentales de tipo endoscópicas, colocación de sondas, dilataciones ureterales. Por ejemplo, las iatrogénicas sí o sí es necesario ver si los tumores rectales, los tumores cervicales, los tumores prostáticos
han invadido vejiga, entonces sí o sí se les llega a solicitar, es indispensable el laboratorio de la cistoscopía, ¿no? Ya son lesiones inflamadas, se puede entrar entonces a hacer esta iatrogenia, o cuando hay alguna estenosis en los niños, que también es frecuente, como lo que son el desarrollo de las valvas en las uretras. Diagnóstico entonces, urografía, la lesión posterior nos va a dibujar todo el trayecto de la uretra, donde nos llega a mostrar estenosis, lesiones, ¿no? Nos llega a dibujar todo un pantallazo de cómo está esa uretra. Tratamiento entonces, cistostomía, talla vesical, ¿no? No se debe poner sonda en una lesión uretral, por si acaso. Es importante por eso la causa de la lesión, los dolores, la clínica, el antecedente. Esta talla vesical, mientras llegue a cicatrizar, mientras llegue a repararse esta uretra, entonces mínimo debe estar 3 meses, ¿no? Con esta talla vesical. Las lesiones de pene, entonces, puede haber fractura peniana durante las relaciones sexuales, puede haber heridas de bala, trauma por accidente de tránsito. El tratamiento es netamente quirúrgico. Es un órgano demasiado sangrante. El paciente en poco tiempo se puede entrar a un choque hipovolémico. Fracturas de pene, entonces, en relación a lo que es el cuerpo cavernoso, ¿no? Mayormente suele producirse en relación al coito. Fíjense acá en relación a una mordedura de perro. Las lesiones de testículo, traumas, heridas de arma blanca, tratamiento, reparación del testículo o extirpación del testículo, depende del grado de lesión que tenga. Traumas de escroto. Comunes, pero poco frecuentes, los cierres, ¿no? A lo menos en los niños, ¿no? Es bastante frecuente. Pueden ser traumas abiertos, cerrados, dentro de lo que son los cerrados con presión de los huesos pélvicos, los puntapiés, las patadas, ¿no? Las caídas de las de horcajadas, quiere decir de frente o impacto en relación a golpe en esa zona, los politraumatismos, las manifestaciones. Entonces, puede haber hematocelia, edema de lo que es el escroto, hematoma, colección de sangre en ese tejido, dolor local, ¿no? Es muy doloroso, muy sensible. Diagnóstico, clínica, antecedente, ¿no? Ecografía, tratamiento. Expectante, reposo, tratamiento sintomático. Cirugía cuando son lesiones abiertas o cuando por ecografía se detecta que hay una lesión sangrante, ¿no? Que está repercutiendo sobre la hemodinamia. Bien, jóvenes, este tema más el tema que son las lesiones adquiridas vamos a dar el día jueves. ¿Listo? Este fin de semana ya les voy pasando el material.